Romanos capítulo 16, el mensaje estará enfocado básicamente en el versículo 20, como dice ahí el título, para poder agarrar el contexto o entender qué nos quiere decir el Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Discúlpenme. Versículo 7. Saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En esta sección que empezamos a ver la semana pasada acerca de los saludos del apóstol Pablo y que hoy terminamos de leer, vemos dos cosas. Quiero que notemos dos cosas básicamente. Noten que a partir del versículo 17, versículo 20 hasta el 20, hay una advertencia que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Roma sobre las personas, falsos maestros que podían causar divisiones. Ellos se debían fijar, apartarse de tales personas, y a la vez también les hace una promesa donde Satanás sería aplastado bajo los pies, hablando de la iglesia como una persona, sería aplastado bajo vuestros pies. Noten entonces que la advertencia de Pablo se encuentra dentro de los saludos afectuosos que él está haciendo, en medio de la expresión de amor que él está dando a la iglesia. Nosotros por eso vimos cómo él empieza a describir: salúdame a este, amado mío, aprobado en el Señor, aquella que ha trabajado en el Señor. Él está abriendo su corazón y expresando ese cariño y siendo afectuoso con su iglesia. Y en medio de esa expresión de amor, él da una advertencia. Hermanos, el amor piadoso, el amor verdadero, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice 1 Corintios 13:6.
Es parte de la naturaleza del amor advertir acerca del daño que se le puede infligir a la persona que se ama. Sería hipócrita decir a alguien que lo amo o lo aprecio y al mismo tiempo ver que algo lo va a dañar y no advertirle nada. Quedarse callado es simplemente sinónimo de aborrecer y de odio. No me interesa lo que te esté pasando. Pero más bien el verdadero amor procura el mayor cuidado para el objeto a quien se ama. En este caso, el peor daño que se le puede hacer a un creyente es aquel que menoscaba la verdad de Dios en la cual él vive. El amor, como está haciendo Pablo aquí, siempre está dispuesto a perdonar todo mal, pero nunca condona e ignora la maldad, en especial si esta maldad se da dentro de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo vio la necesidad de incluir esta precaución en medio de sus saludos y expresiones de amor. Amar a alguien en verdad consiste en esforzarse por todo lo que sea bueno para esa persona y oponerse a todo lo que sea malo para esa persona. Esa es la expresión y la verdadera demostración de amor que debe existir entre padres e hijos, que debe existir entre pastores y congregación, que debe existir entre creyentes unos y otros. Un amor que se expresa realmente de manera afectuosa, cariñosa, pero también oponiéndose a todo mal contra el objeto del amor. Y allí es donde Pablo, dando demostración de su amor y cariño, también los da en medio de esta advertencia. Así que, hermanos, advertir sobre la falsa enseñanza, advertir sobre los falsos maestros, advertir sobre los errores, los pecados que una persona esté cometiendo, no es falta de amor, como quieren decir algunos ahorita. No enseñes doctrina, porque eso separa a la gente, eso es condenar, no juzgues. Mire, eso es una manera satánica de apoyar el error. El amor verdadero advierte en contra del error. El amor verdadero llama la atención sobre los pecados. El amor verdadero se opone a lo que se le está haciendo daño al objeto del amor. Así que advertir, oponerse, denunciar, separarse, exponer, es amor verdadero. Amor verdadero. No es falta de amor. Pablo nos está dando el ejemplo en esta carta. Ahora, eso es algo que podemos ver en esta sección de los saludos finales. Eso es una cosa que quería que notaran. Hay una segunda cosa que quiero que notemos, que resalta en estos saludos y recomendaciones finales. En el versículo 20 se hace una mención a Satanás. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es interesante que hasta este momento, en toda la carta, no se había hecho ninguna mención al diablo. Solamente en una parte, en el capítulo 8, versículo 38, se le hace una mención indirecta cuando dice, ni ángeles, ni potestades, ni principados nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es nada más la mención en toda la carta. Recuerden que la carta a los romanos es precisamente una de las más largas del Nuevo Testamento y una de las más largas de Pablo, junto a Primera de Corintios. Llama mucho la atención porque Pablo se ha extendido por 16 largos capítulos a hablar, por ejemplo, de la profundidad de la pecaminosidad humana, capítulos 1 al 3. Y él no hace mención al diablo allí.
Luego pasa a hablar sobre la gran doctrina de la justificación, capítulos 4 al 5, y no hace mención allí. Luego hace una gran exposición sobre la santificación en el capítulo 6, no hace mención del diablo allí. También se expone en el capítulo 7 el uso de la ley, junto también a aquella lucha que tenía el creyente sobre hago lo que no quiero, porque el mal que no quiero, eso hago, y el mal que quiero, no hago. En ese dilema cristiano en la santificación, Pablo no hace mención de Satanás allí. Él en el capítulo 8, que él describe la vida del Espíritu, tampoco hace ninguna mención, solo aquella indirecta, pero hablando más bien de la firmeza y la seguridad del creyente en el amor de Dios. De manera indirecta dice, nada nos puede separar de ese amor. También se lanza una gran exposición de las doctrinas de la elección y la reprobación en el capítulo 9 y 10. Termina en una doxología en el capítulo 11. Y hermanos, no hace ninguna mención de Satanás allí. Ese silencio nos puede prevenir de exaltar demasiado al diablo en la manera que peleamos la batalla de la fe. Hemos dicho, y lo he dicho antes, lo repito, es una gran carta magna de teología. Y en 16 capítulos Pablo no lo menciona, a Satanás. Esto es algo también, por ejemplo, hermanos, para aquellos que piensan que la batalla con el diablo debe librarse un combate cuerpo a cuerpo, ellos deben preguntarse por qué Pablo escribe 16 capítulos acerca de la salvación, la vida cristiana, la piedad, y él no menciona nunca a Satanás. Es una buena pregunta que ellos deben contestarse, porque se hace un énfasis sobre ese combate cuerpo a cuerpo contra el diablo. Claro, ese silencio no significa que Satanás sea insignificante o que no existe, o que siempre es pérdida de tiempo hablar sobre él. Sin embargo, hermanos, sí significa que lidiamos con Satanás fundamentalmente de manera indirecta, en lugar de tenerlo en nuestra mente y enfrentarlo cuerpo a cuerpo. Que no haya habido ninguna mención, no estoy diciendo que no existe, pero sí significa que lidiamos con él fundamentalmente de manera indirecta. Básicamente eso nos enseña segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. No pierda Romanos 16 porque estaremos allí. Pero si no lo he encontrado, según de Timoteo, escuche bien lo que dice. 24, capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí Pablo, en otra carta, hablándole en este caso a Timoteo, le describe cuál es la estrategia a utilizar a Timoteo para que él pueda liberar a personas del diablo. Timoteo, no seas contencioso, sea amable, corrige con mansedumbre, predica la palabra. Haciendo eso, Dios quizá conceda el arrepentimiento a quien te oye, y cuando Dios concede el arrepentimiento a través de la predicación, ellos escaparán del diablo. Así se libera la batalla contra Satanás. Podría decir entonces que Timoteo, en lo que acabamos de leer, Pablo dice, digamos, Timoteo, libera la batalla contra Satanás. Dale, Timoteo. Ok, ¿cómo lo hago? Sé manso, no seas contencioso,
predica la palabra, expon la Biblia, corrige con mansedumbre, Dios va a hacer el trabajo. Eso no lo estoy inventando yo, creo que lo acaba de ver aquí, ¿verdad? Algo así es en Romanos capítulo 16, volvamos allá. Sin embargo, bueno, yo he dicho que no estuvo mencionándolo, pero al final sí lo menciona. Él llega al fin llegamos al capítulo 16. Está básicamente terminando su carta porque se está despidiendo. Y terminando, Pablo hace una mención de Satanás, hermanos. Entonces sí lo reconoce, sí reconoce su poder, su presencia, su trabajo. Y cuando él dice estas palabras en el versículo 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. No lo mencionó. Y cuando lo mencionó para decirle que estaba condenado. O usando las palabras de Martín Lutero que acabamos de cantar, condenado ya está. Condenado ya está. Eso es todo lo que dice acerca de Satanás en 16 capítulos de la carta a los Romanos. Y lo dice lo recuerda y lo menciona para recordar que está vencido y que Dios lo aplastará en breve. Ahora, yo dije que había la expresión de amor del apóstol Pablo en esta sección de todo el capítulo 16, que él llama en el versículo 17 a tener cuidado, que tengan cuidado y que se fijen con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay una advertencia, hay una precaución que él pone y al mismo tiempo dice que que Dios va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. Vamos a ver entonces cómo encajan estas dos ideas en el argumento del apóstol Pablo. Pablo nos dice que nos fijemos en los que causan divisiones. Un comentarista dice incluso que esa palabra fijarse en griego es escopeo o escopió, puede ser, que de donde viene la palabra en español microscopio o telescopio. Vean lo parecido que son las palabras. Es decir, tanto el telescopio como el microscopio son instrumentos que se utilizan para ver mejor, de manera más precisa, algunas cosas, ¿cierto? Entonces Pablo nos está llamando a que utilicemos el criterio de Dios para precisamente fijarnos en las personas que causan divisiones. ¿Por qué son peligrosos? Ellos con sus suaves palabras y lisonjas no son fáciles de identificar. Son personas, son falsos maestros peligrosos para la iglesia, porque debido a su vocabulario y la manera de envolver, ellos no son fáciles de identificar. Y en su enseñanza no hay ningún error intelectual inocente, sino que hay una profunda esclavitud a los apetitos de la carne. Se vuelven sensuales y glotones. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Una característica de estas personas es que son sensuales. En otras partes, Filipenses capítulo 2, en Judas y en Pedro, se habla de estos hombres como que su Dios es el vientre, o quienes solo piensan en lo terrenal. Habla del sensualismo. El sensualismo, como bien lo entendemos, esa inclinación a la lujuria y a la sensualidad, que básicamente se trata de enfocar en las mujeres. Los hombres también tienen ese problema. Pero cuando en la Biblia se usa ese problema de la sensualidad, que debemos tener en cuenta eso indica mucho de tener cuidado con la manera como hablamos y como nos vestimos, porque puede expresar sensualidad, lo cual indica que es alguien que está en contra de Dios. Pero no solamente con lo sexual, con lo inmoral sexual, sino que también cuando se le habla de que alguien está con la sensualidad, es una persona que es satisfecha y que quiere satisfacer sus apetitos.
Ese hace lo que se le antoja. ¿Por qué hiciste eso? Porque me dio la gana. Eso es un sensual. ¿Pero por qué? Pues me provocó. ¿Por qué dijiste eso? Porque eso fue lo que tenía a una persona que satisface inmediatamente sus apetitos. Tengo rabia, sus impulsos carnales. Tengo rabia y actúo conforme a la rabia. Estoy feliz, actúo conforme a la felicidad. Estoy pasivo, estoy pasivo, no voy a hacer nada. No, me estoy explicando. Esa persona que actúa conforme a sus instintos básicos o su carnalidad le diga cómo debe actuar. No tiene señor, no tiene dueño. Yo hago lo que yo quiero. Bueno, eso es alguien que lo vamos a ver luego, básicamente así es descrito un satánico. Eso es un satánico, un hijo de la serpiente, un hijo del diablo. Pablo hace esta advertencia, hermanos. Pablo se preocupa en su expresión de amor de colocar esta advertencia porque en ellos hay una gran responsabilidad. En los cristianos hay una gran responsabilidad, eso lo dice el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo les recomienda y a la misma vez nos dice a nosotros, debemos ser vigilantes porque todos conocen vuestra obediencia. Y si los falsos maestros toman ventaja entre vosotros, entonces habrá mucho oprobio hacia el nombre de Cristo. Mientras más notable sea la obediencia, mayor es el daño que habrá si son absorbidos por la falsa enseñanza. De allí la urgencia de tener cuidado. Porque Pablo dice, todo el mundo sabe de vuestra fidelidad, todo el mundo nota cómo son fieles a Dios. Hay que tener cuidado porque si somos arrastrados por la falsa enseñanza, entonces ese todo el mundo que antes veía la obediencia, ahora notará la falta de obediencia y traerá oprobio al nombre de Cristo. Una cosa que ningún verdadero creyente quiere. Que todo verdadero creyente se duele profundamente. Se duele profundamente. Cuando el nombre de Jesús, de Cristo, de nuestro Dios es blasfemado, es insultado. Más cuando es por culpa de alguien que se llame cristiano. Cristiano. Una nota también. Pablo dice, vuestra obediencia es notoria a todos y en eso me gozo. Me hace muy feliz, me alegra muchísimo. ¿Qué le alegraba? La obediencia de la iglesia, la fidelidad de la iglesia. ¿Cuál es la razón de alegría y de gozo de muchas personas con la iglesia? Bueno, que la música es demasiado calidad. Como me dijo una vez, en tal iglesia son buenísimos, la banda toca igual a Maná. Eso era lo bueno de la iglesia. Tocan igual a Coldplay. Coldplay, no sé cómo se pronuncia. Los jóvenes saben de qué estoy hablando. Bueno, yo no soy muy viejo, pero en verdad no conozco la banda. Pero es algo que así he escuchado. Uno se goza, está full de gente en la iglesia. ¡Qué alegría! Por supuesto, me gozo que haya gente, que vengan muchos más, pero eso no es la causa de gozo. De Pablo no era, no debe ser la nuestra. La causa de gozo para Pablo de una iglesia, la causa de gozo para nosotros en cuanto a la iglesia o en cuanto a otra iglesia, la causa de gozo cuando tú veas a otro hermano es su obediencia. Es fiel. Como dijo el Señor, he aquí un verdadero israelita, cuando habló de Natanael, como que un hombre íntegro. Me gozo, estoy con un verdadero cristiano, estoy con una verdadera cristiana. Me gozo de eso. No me gozo porque tenga prosperidad. Bueno, no hay que tener envidia. Si lo consigue legítimamente y Dios le prospera, gloria a Dios. Me gozo también
Me gozo de que tienes salud, estuvo muy enfermo, tienes salud. Me gozo que superaste ese problema, esa dificultad. Pero antes que todo, me gozo de vuestra fidelidad. Esa es la razón de gozo. Ahora, podemos decir, hermanos, que la idea central de estos pasajes, del versículo 17 hasta el 20, es que Pablo les está diciendo algo así: no sean embaucados o engañados para caer en la maldad, por las falsas enseñanzas o la esclavitud a los apetitos personales. Porque al final la gran cabeza de la maldad será aplastada. Él está advirtiendo: no hagan esto, no se dejen engañar, porque hay gente que es así. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Él es identificado como el príncipe de la potestad del aire. Él es identificado como el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él es el príncipe de este mundo. Él es el padre de mentira. Él es el acusador. Pero ese será aplastado. Y ustedes también lo serán si se asocian con él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. La advertencia es: no podemos hacer eso. Eso nos uniría a Satanás en su propósito de vida y existencia, y él va a ser aplastado. Todo aquel que esté unido a él va a ser aplastado con él también. Va a ser aplastado, va a ser enjuiciado. Esa derrota, hermanos, que habla la Biblia y que dice Pablo, es una promesa que se cumplió precisamente en la cruz, y que será definitiva en la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es la idea de este pasaje que quiero que tengamos bien en claro. Amén. ¿La tiene en su mente? Ahora, voy a pasar, y aquí creo que si me estaba poniendo cuidado, quiero que me ponga más, porque ahora le voy a mostrar una perspectiva bíblica acerca de la derrota de Satanás. Cómo se nombra y se menciona en toda la Biblia. Lo vamos a ver con unos pasajes escogidos, son pocos, si no me equivoco son unos 5 o 6, porque vamos a hacer una referencia al Pentateuco, vamos a agarrar uno de los históricos, de los salmos, de los profetas y del Nuevo Testamento. En realidad son como 30 o más pasajes que hacen referencia. Por supuesto no lo vamos a ver, voy a agarrar uno de cada sección de toda la Biblia para que usted entonces pueda ver cómo expresa el Señor en su palabra y tenga una perspectiva correcta de la derrota de Satanás. ¿Amén? Amén. Lo primero que quiero que tengan en mente es entonces que la promesa de la derrota de Satanás se hace por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice, hablando sobre el encuentro con Adán y Eva, porque habían pecado con la serpiente, que es una alusión a Satanás. Él le dice, hablando de la simiente, le dice: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Nosotros luego, en base a esa promesa que hace Dios, por el pecado que entró a través de Adán, de Eva, Dios hace una promesa de que había una simiente, que es Cristo, dice Pablo en Gálatas, esa simiente era Cristo, que revertiría todo lo que ha hecho Satanás a través de la tentación. Y eso, la imaginería o la imagen que pone es la simiente, Dios, Cristo, aplastando la cabeza de la serpiente. Ahora vamos a ver cómo por toda la Biblia se hace referencia a esa promesa y a ese juicio. Entonces, la narrativa de la revelación progresiva se hace eco de ese conflicto. El primero que vamos a ver en la ley,
Números capítulo 24. Para entender el contexto, está el rey de Moab tratando de que haya una maldición sobre Israel y le paga o soborna a un profeta de Dios, a Balac, para que profiera una maldición. En este caso, entonces, yo quiero que vean esto. Moab, como enemigo del pueblo de Dios, representa a la serpiente o a los hijos de la serpiente. E Israel, en este episodio de la revelación, representa a la simiente de la mujer. Es una figura de Cristo. Israel es una figura, en este caso, de Cristo, la simiente de la mujer. Moab es una figura de la serpiente, de la simiente de la serpiente. Nosotros vamos a ver aquí entonces el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente. Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá, ¿qué, hermanos? Y destruirá a todos los hijos de Set. Noten, hermanos, que en ese conflicto que hay entre los enemigos del pueblo de Dios, en este caso Moab, y el pueblo de Dios, en este caso Israel, en ese conflicto, en la profecía, Moab está procurando que sea destruido Israel, pero Dios le inspira a Balac, y lo que hace más bien es anunciar una maldición sobre los enemigos. Y esa maldición, ¿cómo hace la figura? Le traspasará las sienes. Las sienes es, el escritor está recordando Génesis capítulo 3, versículo 15. Es decir, Dios para él está cumpliendo su promesa. Tú la herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Eso, por ejemplo, en esta sección que es el Pentateuco. Vayamos a los libros históricos. Por ejemplo, Jueces capítulo 5. En el contexto nuevamente, vemos al capitán del pueblo enemigo de Dios, se llama Sísara, que está guerreando contra Israel. Hay una guerra y en este momento se encuentra él tratando de refugiarse porque venían perdiendo la batalla. Hay un cántico que hacen Débora y Barak, y en este canto anuncian lo siguiente. Capítulo 5 de Jueces, versículo 26, dice: tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió ¿dónde? Y le horadó y atravesó sus sienes. En este momento, nuevamente vemos cómo el escritor y el pueblo de Israel entendía que era el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios aplastando a la serpiente o al representante de la serpiente en la cabeza y siendo liberado. Dios cumpliendo su promesa. No lo vamos a buscar porque es bien conocida. En estos mismos libros históricos usted puede ver la narrativa de Primera de Samuel y un jovencito llamado David, quien representa en este caso al ejército del pueblo de Dios, entra en combate contra el representante del enemigo de Dios, del enemigo del pueblo de Dios. ¿Y cómo destruye David a Goliat? Le corta la cabeza. El detalle no se escapa. En este caso el narrador está recordando la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios prometió aplastar la cabeza de la serpiente
y traer liberación a través de su simiente. Vemos entonces en la narrativa que tienen el autor o el Espíritu Santo diciéndole al pueblo, Dios está cumpliendo su promesa. Más adelante en los profetas también se hace esta mención. Vamos a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 y Jeremías capítulo 30, también cerca. En Isaías capítulo 28, versículo 3, dice de la siguiente manera: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí es interesante porque en los anteriores veíamos que el pueblo de Dios era representado por Israel y los enemigos de ellos eran la simiente de la serpiente. En este caso, como estamos viendo que Israel apostató de la fe y se comenzó a comportar como la simiente de la serpiente, dice Dios a través de Isaías que Él iba a juzgar a Israel. Y ese juicio lo hace en la imaginería de Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, le va a pisotear la soberbia, le va a pisotear la corona. ¿Referencia a dónde va a pisotear? A la cabeza. Es decir, Dios dice, yo voy a cumplir o estoy cumpliendo mi promesa. Esto también es muy bueno porque Él dice, lo voy a hacer en Efraín. Es decir, ya ese pueblo no era el pueblo de Dios. Eran simiente de la serpiente. En Jeremías capítulo 30, en esas profecías de Jeremías durante el exilio también, hace una referencia a lo mismo. El capítulo 30, versículos 21 al 24. Dice, de hecho, inclusive es un anuncio sobre Cristo. Versículo 21. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara. ¿Sobre dónde? La cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Nuevamente vemos a través de toda la Biblia y cómo estos episodios hacen referencia a ese furor de Dios y que se expresa en un aplastamiento de la cabeza de los enemigos de Dios. Los salmos son muchos también que hablan acerca de esto. Nosotros solamente vamos a ver el capítulo 68, versículos 21 al 23. Salmo capítulo 68, versículos 21 al 23. Dice así: ciertamente, Dios, ¿qué, hermanos? Herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver a las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Noten también cómo esa imaginación, el pie enrojeciéndose. ¿Por qué enrojeciéndose? Porque estaría aplastando, mayugando una cabeza. Es un lenguaje poético. Un lenguaje poético que nos recuerda la promesa de Dios que la simiente de la mujer aplastaría realmente a la cabeza de Satanás, a la cabeza de la serpiente. Y vemos cómo entonces en toda la Biblia, hermanos, se nos habla de Dios llevando a cabo ese juicio. Eso son unos pocos pasajes, yo les dije que son muchísimos en cuanto a todo el Antiguo Testamento. Nosotros luego vemos en los evangelios que el Señor mismo hace referencia a esta promesa. Lucas capítulo 10.
versículo 17 al 20, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso es una referencia que, hermano, la cabeza de Satanás siendo aplastada. Versículo 19: he aquí os doy potestad de, ¿qué, hermanos? Hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta es la conclusión. En la página anterior, empezando el capítulo 10, se dice que Dios comisiona a esos 70 para que prediquen el reino de Dios delante de Él y que Él luego iría. Ellos regresan y vemos lo que dice Lucas acá. Noten que el Señor toma esa imaginería, toma esa promesa desde Génesis 3:15 y que ellos conocían a través del pueblo de Dios, mayugando y aplastando la cabeza del enemigo como la simiente de la mujer, y haciendo ese triunfo sobre su enemigo Satán. Pero también les hace una nota: no se regocijen porque los demonios se sujetan. Aplastar a Satanás no era expulsar demonios, era porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, porque llegó el reino de Dios que les había mandado a predicar. En el Evangelio se cumple definitivamente el aplastamiento de Satanás. Eso es lo que dice el Señor. Teniendo en cuenta todas estas referencias, hermanos, note también, solo escuche, cuando en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el apóstol Juan le dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Qué está haciendo Él? Dios prometió en Génesis 3:15 y Dios lo está cumpliendo. Entonces, por todos estos textos, más el que acabamos, más nuestro principal, recuerden que estamos en Romanos 16, vemos tres cosas. Uno, Satanás ha sido derrotado en la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, Dios cumplió su promesa a su pueblo de que una simiente de la mujer revertiría el desastre que comenzó allá en el Edén. Y esas imágenes del pueblo de Israel como esa simiente imperfecta, David como ese rey elegido, ungido, pero imperfecto, son puros señalamientos y apuntar a la verdadera simiente, Cristo. Amén. Y Él vino y aplastó a la serpiente. Amén. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al hacer eso, ¿qué hizo? Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Noten, aunque no se hacen las expresiones mayugar cabeza o aplastar, necesariamente está hablando de ese triunfo, ese quebrantamiento del poder satánico. ¿En dónde? En la cruz. Allí el Señor Jesucristo venció completamente a Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Es decir, el fundamento que tenía el diablo para acusarnos delante de Dios,
Dios se lo quitó. Ahora solo Dios condena y Él es el que justifica. No tiene poder sobre su pueblo, porque la simiente aplastó su cabeza. Pero, y eso es lo que dice Juan 3:8, para eso apareció el Hijo de Dios. Eso es lo primero que vemos con todos estos versículos. Lo segundo, son 3. Satanás está siendo inclusive derrotado por Cristo a través de la iglesia cuando ella predica y obedece su palabra. Así lo enseña la Biblia. Yo acabo de decir que él lo aplastó su cabeza, pero también la Biblia nos enseña que él está aplastando la cabeza de la serpiente. Cristo la está aplastando a través de su iglesia cuando ella predica y obedece su palabra. Miren lo que dice segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Usted puede ver el tema de esos versículos que acabamos de leer. Dice que Satanás, el Dios de este siglo, tiene enceguecidas a las personas. ¿Cierto? ¿Lo puede ver? Ahí está su poder. Ciegos para que no vean el evangelio. Pero Dios, que mandó que resplandeciesen la luz, en las tinieblas resplandeciese la luz, para que la gente pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En ese momento, cuando alguien entonces escucha el evangelio y ve a Cristo, lo atesora, lo aprecia y lo hace Señor de su vida, entonces Cristo está aplastando la cabeza de la serpiente en ese momento. ¿Se da cuenta en qué momento sucede? ¿Cuándo? Cuando ellos ven la gloria de Cristo, de Dios, en la faz de Jesucristo. Cristo aplastando la cabeza de la serpiente. También lo vimos en 2 de Timoteo, ya lo leímos, cuando dice que cuando le predique el evangelio y Dios le conceda el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo, está viendo usted la cabeza de la serpiente aplastada por Cristo. Aplastada por Cristo. En tercer lugar, vimos, Satanás ha sido derrotado en la muerte y resurrección de Cristo, ha sido aplastada su cabeza. En segundo lugar, vimos que él está siendo derrotado por Cristo a través de la iglesia cuando predica el evangelio y cuando le obedece. Eso es lo que dice Romanos 16. Y en tercer lugar, miramos con una expectativa futura de que Satanás será total y definitivamente aplastado en la segunda venida de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies. ¿Qué le recuerda esa imagen, hermano? Génesis 3:15. Enemigos debajo de los pies, aplastamiento de su cabeza. Versículo 26. ¿Cómo se ve eso definitivamente? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esa victoria definitiva se verá cuando suceda la resurrección de los hijos de Dios. Mientras tanto, porque a veces se ve que Satanás está vivo y coleando. Esta semana en nuestro país, no parece un chiste decir, esto se lo llevó el diablo. Miseria, muerte, destrucción, mentiras, hipocresía. Obras del diablo. Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? Pablo dice, en breve. En primer lugar, ya comenzó. El reino de los cielos se ha acercado. Y se está extendiendo. El poder de Satanás sobre la gente, Cristo lo va quebrantando a través de la predicación del Evangelio. Y hay una promesa de que Él lo va a aplastar definitivamente. En breve. Por eso en Romanos 13 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Recuerden que es lo mismo que dice sobre tener cuidado sobre los maestros falsos, porque los maestros falsos, su enseñanza conduce al libertinaje. Y él dice, no te asocies con el libertinaje ni con la satisfacción de los apetitos carnales, porque la noche está avanzada, el día se acerca. Otra manera de hablar de la segunda venida de Cristo. Otra manera de decir que Dios, que Cristo aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Por último, ¿cómo asociamos esta promesa? ¿En cuánto tiempo la aplastará Dios? Dice en breve, breve. Otras traducciones pueden traducir pronto. O sea, pronto, como hermano, en breve te atiendo, ya pronto te atiendo. Tú te imaginas algo inmediato. La noche está avanzada, se acerca el día. Hay una expectativa y vemos en el Nuevo Testamento sus escritores siempre hablando, la segunda venida de Cristo es muy cerca. ¿Cómo asociamos ese pronto y ese en breve? Cuando meditamos en verdad, estas palabras se pronunciaron hace 2000 años, aproximadamente. La gente, ¿cuándo es breve? Han pasado 2000 años. ¿Cómo tu pueblo no se desanima, Señor? Vamos a hacer preguntas legítimas. ¿Cómo conciliamos que es pronto, breve, la noche está avanzada, es ya, está a las puertas y han pasado 2000 años? Creo que la respuesta nos la da el Señor en 2 de Pedro capítulo 3. Segunda carta del apóstol 3. Y hermanos, el hecho de que alguien se burle de las promesas
de la esperanza cristiana no es algo nuevo, no es algo nuevo. Pedro nos habló acerca de eso también. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, igual que los de Romanos 16. Y este tipo de gente se burla de la esperanza cristiana, se mofa, humilla al cristiano por eso. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio, desde la creación. O sea, ¿dónde está la segunda venida? Pronto, breve, ya viene, ya, ahorita. Ha pasado tiempo. 2000 años, ¿le parece a ustedes que no es breve? Que es breve. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hasta allí vamos a leer. Los burladores se burlarán, pero Dios dice, en primer lugar, que el tiempo, Él trasciende el tiempo. Para Él su tiempo no es como nuestro tiempo. 2000 años para Él, para nosotros, para Él son 2 días. 2 días. No sabemos cuándo va a ser el día. Hay quienes dicen el tercero, o sea, este milenio. Eso es especular. Lo que el tema es que Dios inspiró a sus escritores para que hablaran a la iglesia de que su segunda venida debían estar en la expectativa que era pronto, ya. Y nos da esa referencia a que para Él 1000 años son como un día. En ese sentido, sigue siendo pronto y ya. Y nosotros debemos vivir así. Porque evitar eso sería caer en la indiferencia en la cual está todo el mundo y ser destruido, porque el día vendrá como ladrón en la noche. Debemos orar entonces para que la palabra pronto no nos haga tropezar. Es la mejor manera de estar preparados, sabiendo que la segunda venida de Cristo, hermanos, puede ser hoy. Como fuera nuestra vida si fuera hoy, si fuera mañana a las 5. Si tú vivieras cada vez que amanecieras a la expectativa que hoy vendrá tu Señor, seguro que nuestro día fuera diferente. No dejaría de trabajar, no, porque el trabajo no es pecado. Dejarías las obras de las tinieblas. No te involucrarías en necedades.
no perderías tu tiempo, te enfocarías en lo que Dios te ha llamado que te enfoques. El trabajo es parte de eso, no abandonarías tu trabajo, para empezar, sino de llevar la gloria de Cristo. Hermanos, cuando vemos las noticias, creo que hay una convocatoria para el 19 de abril, el miércoles, ¿cierto? Hemos estado viendo cosas feas en nuestro país. Ahí vemos, de donde tú lo quieras ver, la simiente de la serpiente actuando. Algunos, por ejemplo, en nuestro caso, no pudimos salir por 4 días de nuestra casa, era peligroso. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el mal pareciera tener el control? ¿Hasta cuándo esta situación que no se puede vivir? ¿Hasta cuándo esta escasez? ¿Hasta cuándo la injusticia? ¿Hasta cuándo la simiente de Satanás tomando el control de todas las esferas y todas las cosas? ¿Hasta cuándo, Señor? En breve lo aplasto. En breve lo aplasto. Mientras tanto, para que eso suceda, Pablo dijo, vuestra obediencia ha sido notoria a todos. Notoria. Para que eso suceda, el cristiano debe obedecer su palabra. No inventándose unas palabras mágicas, no es gritándole al diablo, no es haciendo una escena que a veces cae en lo ridículo, no es revolcándose en el suelo, no es denunciando, a ti te digo, aquí no hay nada de eso, hermano. Dice, fíjense de no ser extraviados de la verdad, obedezcan la verdad, Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies.